Yo me llamo Rocío Alés, soy doctora en Historia del Arte y ahora estoy recién estrenando mi destino definitivo en el San Pedro, así que estoy súper contenta porque yo me saqué la plaza en la última posición. Entonces, si Hortensia nos da de alguna manera pues la experiencia de haber estado en tribunales y tal, yo os puedo proporcionar la experiencia más cercana de haber sido opositora hace muy poquito. Entonces, en mi caso, yo me presenté 3 veces a la oposición, las 3 las aprobé y esta última saqué la plaza y yo creo que es una cuestión más de, bueno, lo que estaba comentando Laura, de apostar mucho por la segunda parte y sobre todo, bueno, pues ya al final una cuestión acumulativa de puntos, como sabemos todos. Y básicamente mi parte, pues bueno, yo vengo a aportar un poco la parte de historia del arte, que creo que ocurre un poco como con la geografía. En esta oposición se presentan muchísima gente, muchísimos licenciados en historia, que no necesariamente tienen que saber de historia del arte ni de geografía. Nosotros las personas de historia del arte sabemos bastante de historia porque es que si no, no podemos entender nada de lo que nos explican. Por lo tanto, yo en mi caso sí que tenía bastante base de historia, pero sé que conozco mucha gente que empieza, que es del licenciado en historia y no tiene las herramientas básicas de la parte de historia del arte. Entonces, a diferencia de la parte de geografía, creo que la parte de arte es un poco más, no fácil, pero un poco más sencilla de abordar, porque el práctico, como sabéis, es solo uno, es un comentario de una obra de arte, que puede ser una pintura, una escultura o una arquitectura, principalmente de diferentes etapas de la historia del arte. Yo creo que con ello ya se gana mucho porque realmente se trata de integrar las pautas de comentario de estas 3 disciplinas. Sin embargo, el pequeño problema, y esto va a depender un poco de la comunidad autónoma, es que, claro, aquí sí que te puede tocar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es absolutamente cualquier cosa. Ha habido años que lo han puesto más evidente, otros años que lo han puesto un poco más, básicamente, pues para pillar a la gente, eso ocurre siempre, ¿vale? Pero bueno, yo en este módulo de Historia del Arte os propongo un recorrido un poco más teórico, porque creo que no se quedaría un poco cojo si solo os explicara cómo resolver o cómo poder comentar un práctico de historia del arte. Entonces yo propongo, si quieres pasar, Tony, que veamos un poco el índice, bueno, pues la clasificación típica de la historia del arte, las diferentes etapas, ¿vale? Si quieres ir pasando rápido, porque bueno, esto es un poco cómo es subdividido todo, pues el módulo se compone de 26 sesiones, que puede parecer mucho a priori, pero yo propongo algo como un poco más integral, porque creo que con esas 26 sesiones iríamos muy preparados al examen de oposición, porque en ellas pues, bueno, pues se abarca de forma proporcional las diferentes etapas en función de la importancia o de la extensión. Entonces, una primera está dedicada a ver como unas pautas generales para entender la historia del arte, vocabulario específico, y os lo digo que no sé si es vuestro caso, pero sí que me he encontrado con gente que no tiene mucha idea de, ni siquiera tiene un vocabulario específico para hacer un comentario. Entonces, bueno, ver un poco de vocabulario, teoría y función del arte, y luego ya pasaríamos, si quieres repasando, Tony, pues ver las clásicas etapas y con sus subdivisiones. Esto me parece importante porque, bueno, muchas veces nos dejamos como vemos arte medieval, pero no vemos el visigodo, ¿no? Y de repente nos calzan una iglesia visigoda en el examen, porque, repito, puede caer cualquier cosa. Entonces, bueno, pues aquí veis, por ejemplo, subdivisión o mi propuesta para subdividir el arte antiguo, que no se nos escape absolutamente nada, se ve absolutamente todo, y sobre todo lo que me interesa incidir aquí es que, aparte de, bueno, pues ese trozo más teórico, basaríamos gran parte de las sesiones en algo pues muy visual, porque el arte es básicamente eso, ver. Y yo prepararía pues presentaciones con todo el contenido y luego pues también con una batería de imágenes de las cosas más relevantes, de las cosas que tenemos que saber sí o sí, pero también un anexo final en el que va a aparecer obras de estas que tú dices, como por ejemplo, siempre me acuerdo de un práctico que no sé si era de Valencia o algo así, en la que aparecía una obra que se veía que podía ser del 480, pero era religiosa. Entonces, puedes pensar en 480 en muchos, pero por ejemplo Botticelli, que pinta así, que sus motivos son habitualmente mitológicos, ya directamente lo descarta. Bueno, pues esa obra era de Botticelli en sus últimos momentos de su carrera y de su vida, que tuvo una especie de crisis existencial en la que le dio por acercarse más a la religión. Entonces, bueno, pues como os comento, siempre me gustaría al final de cada sesión enseñaros las rarezas, porque son muy importantes también, y porque es un poco como
test de la autoescuela, ¿no? Una vez que ya te equivocas en una cosa súper rara, en eso no te volverías a equivocar nunca. Entonces sí que me gusta, pues eso, incidir en la rareza. Si quieres repasando, Tony, bueno, arte medieval, ahí habría bastantes sesiones. Al final tengo un cuadrante en los que puedo enseñar en que, cómo he dividido el módulo. Pues fijaros, es que mi obsesión siempre fue como opositora ir preparada para capotear cualquier situación, porque, bueno, supongo que sabréis, quien se haya presentado y quien no, pues lo comento, que no se trata tanto de identificar, quizás no es tan importante decir el nombre del pintor y de la obra, sino saber encuadrarlo en un estilo artístico, y esto es súper importante. Por eso os voy a enseñar a hacer comentarios deductivos, o sea, inductivos, que sería normal, y deductivos. Deducir por las características generales que se trata de Renacimiento, que se trata de Barroco, y así podremos salvar muchísimos muebles, creerme, porque yo siempre digo que hay que luchar hasta el final en la oposición, que a veces nos ponen algo que no tenemos ni idea, pero si realmente sabemos las características generales de cada periodo, aunque no sepamos quién es el autor ni el nombre de la obra, podemos luchar y podemos sacar a flote un comentario de una obra de arte, y para eso hay que ver y superver todo el rato obras de arte. Si quieres seguir pasando, al final el arte contemporáneo nos lleva bastantes sesiones. También, bueno, pues en función de los alumnos que hubiera, depende de la comunidad autónoma, pues podríamos también dedicar un poquito al arte regional, digamos, porque también pueden caer cosas de los diferentes sitios, así que si no somos de muchos sitios se podría ver también un poco. Bueno, aquí tenéis el arte contemporáneo. Y luego, pues, hay una sesión dedicada al repaso, que sería, bueno, pues eso, batería de obra, veríamos casos prácticos que aparecen en diferentes convocatorias, identificación, pautas de comentarios. Pasa si quieres, Tony, y ya enseñamos lo último. Vale, y esto es un poco pues lo que haremos a lo largo del curso, como ya os he contado. Apoyo visual siempre de las obras más características, batería de imágenes al final de cada sesión, son forma de, como de presentación, visionado y análisis de casos prácticos surgidos en diferentes convocatorias y diferentes comunidades autónomas. Como referencia a mí eso me ayudó muchísimo. No pensar que os van a poner el David de Miguel Ángel, no, siempre hay que pensar en que os van a poner lo más raro del mundo. Otra obra rara que vi por ahí en una convocatoria fue una obra de Donatello que parecía del final del gótico y no para nada como tenemos asociado a Donatello, así que cuidado con esas cosas. Y luego, pues como os digo, aprendizaje de las pautas de comentario de obras de arte. Y yo en mi caso, depende del número de alumnos, si no fuéramos demasiados, sí que tenía pensado recoger prácticos para corregirlo, pero sobre todo, y también como dice Hortensia, creo que es una forma, una metodología muy idónea en clase, poner diferentes imágenes y hacer como identificaciones y comentarios rápidos entre todos, e ir sacándolo entre todos y hacer cosas en vivo, ¿no? En vivo y en directo, aunque luego eso igual no tiene mucho sentido en diferido, pero una parte que entre todos pudiéramos decir, venga, tenemos esta obra, vamos a intentar hacerlo de forma deductiva, deducir por qué esto pertenece al barroco, a yo qué sé, o a lo que sea, ¿vale? Entonces me parece interesante. Y este es un cuadro que he puesto al final de la presentación en la que, bueno, pues se ve el desglose por sesiones. Las más contundentes pues tienen 6 sesiones, que serían medieval, moderno, contemporáneo, 2 sesiones para repaso, se podría dividir en prehistoria, antiguo, medieval y luego moderno y contemporáneo. Y al margen de la introducción, pues bueno, prehistoria a mí personalmente no me mola nada, siempre me parece un rollazo porque en realidad no es un arte como tal, sino que son manifestaciones humanas, para mí, de otra índole, pero hay que verlo también porque nos pueden poner alguna pintura o, por ejemplo, algún objeto, un arte mobiliar, también podría entrar. Y el arte antiguo, 3 sesiones, así que bueno, esta es un poco mi propuesta. Para los que os interese profundizar en la parte de historia del arte, que como decía, bueno, pues conozco casos de gente que se acerca a la oposición y no tiene mucha idea de historia del arte. Claro, nuestro problema es que nos piden que sepamos 3 disciplinas enteras y eso, pues, esa es la complejidad de esta oposición. Así que bueno, si tenéis alguna pregunta con respecto a este módulo. Interesante, me encanta. Gracias, Tony. No, de verdad, no me da la vida a mí para tanta cosa. ¿Preguntas? ¿Nada? O preguntas de cualquier otro tipo, vaya, no solo a Rocío de la parte de arte, si tenéis alguna cuestión. Cri, cri, cri.
Bueno, pues entonces, nada, lo dejaremos aquí. A ver, espera, que hay una persona que ha levantado la mano. Pero voy a quitar la pantalla. Perdona, Jesús, dime, Sí, soy dinos. yo. Bueno, en mi caso lo tengo bastante claro, creo. Los siguientes pasos serían, entonces, como has comentado, rellenar los formularios de la web, ¿no? Sí, ay, que Para ver están. un poco los siguientes, porque las sesiones en sí mismo empezarían en octubre, ¿no? Realmente no me sé las fechas, pero a ver, están en la web. Me parece que sí que lo tenemos programado en octubre con una sola intención, que es dar un poquito de margen de tiempo para que la gente se vaya apuntando. A ver, no es un secreto, esto es un proyecto nuevo. Eh, y los proyectos nuevos, pues oye, necesitan también un tiempo de dar a conocer y demás, y que la gente se vaya animando a ello, ¿no? Entonces, tiene que haber un mínimo número de alumnos, pero bueno, eso está también un poco por decidir, porque eh, lo he dicho muchas veces, a mí, como responsable de todo esto, lo que me interesa es que los cursos se hagan, ¿no? Más allá de que de repente haya un beneficio económico natural de una actividad empresarial, ¿no? Pero a mí me interesa que los cursos se hagan. Entonces, el número mínimo de alumnos va a ser bajo. Esto ya lo tengo bastante claro. Eh, pero bueno, tenemos que llegar incluso a ese número bajo. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo y a ver qué pasa. Entonces, por eso prefiero que si estáis interesados en hacer alguno de los cursos, mandéis un mensaje y vamos tomando nota. Ok, gracias. Llenamos delante. ¿Alguna otra cuestión? Nada. Sandra, has abierto el micro. No sé si querías decir algo. Ah, no, perdona, es que me he descuidado, lo siento. Nada, daros las Nada. gracias a todas porque han sido unas intervenciones muy interesantes y nada, pues esperemos que Muy siga bien. adelante. Vale, pues nada, pues entonces gracias a todos los que os habéis conectado. Os llegará también la grabación de esta charla, porque bueno, la estamos mandando a todas las personas que han contactado por la especialidad, así que podéis volverla a escuchar todas las veces que queráis. Y nada, y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues ya sabéis en dónde estamos, ¿de acuerdo? Y Rocío, Hortensia, muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo y seguimos hablando, ¿os parece? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias. gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Chao. Adiós.